Bienvenidos a Economía en Breve número 240 con lo más relevante de la marcha de la economía. Comienzo ofreciéndoles una disculpa porque la semana pasada comenté los resultados del indicador IMEF del mes de agosto, cuando debieron haber sido los del mes de septiembre que aquí pueden ver en esta lámina, con el indicador manufacturero en la línea azul ya por debajo de los 50 puntos, mientras que el no manufacturero se ubicó apenas por arriba. Hay que recordar que este es uno de los indicadores más oportunos para la actividad económica y lo que tenemos en el mes de septiembre es que se confirma la desaceleración de la economía luego de que en agosto se presentaran indicios de desaceleración. Como nos dice este indicador y como veremos en otros más adelante, la economía está frenándose luego del rebote con la reapertura de las actividades, luego del cierre producido por la pandemia. Antes de seguir con los temas de la semana, les comparto algunos anuncios parroquiales. Primero, la próxima semana llegaremos, Dios mediante, al 5º aniversario del programa, lo que me tiene muy pero muy contento. Les anticipo también que me tomaré unas vacaciones y por lo mismo no tendrán el programa usual con el repaso de la coyuntura, pero pretendo dejar programados algunos videos con una recopilación de reflexiones que me parecen valiosas hechas en programas anteriores, especialmente en la sección Da Vinci. Este último año el canal ha seguido creciendo en suscriptores, en audiencia y diría yo en relevancia, lo que ha ocurrido de forma orgánica, es decir, sin alguna estrategia concreta de mercadotecnia y solo con la recomendación de boca en boca o para estar más a tono con los tiempos de WhatsApp en WhatsApp. Este último año el programa siguió sin restricciones y abierto a todos y agradezco, por cierto, enormemente a todas las personas que han aportado generosamente al programa con sus contribuciones. Les anticipo que para la próxima temporada, además de implementar algunas ideas para mejorarlo, también trataré de impulsar el éxito financiero del canal y ya estoy explorando posibilidades para ello, así que si tienen sugerencias en estas semanas serán especialmente bienvenidas. Continuando con el programa, comienzo con una reflexión sobre parte de lo que ocurre en el país. Este año hemos tenido inundaciones notables en varias regiones del país, desde Veracruz y Querétaro hasta la Ciudad de México. Inundaciones que no son nuevas, pero cuya magnitud sí fue bastante inusual. Esta semana también una tormenta de polvo y arena azotó el estado de Sao Paulo en Brasil, al parecer como una consecuencia de una fuerte sequía y de la deforestación de la selva del Amazonas. En esta gráfica pueden ver las condiciones de sequía en América del Norte en los colores cafecitos, destacando varias zonas de Canadá y Estados Unidos, mientras que en el centro de México hemos tenido más agua de la que esperábamos. Esto que ven aquí en esta otra imagen es una muestra de la infraestructura hídrica que ha construido Holanda para evitar inundaciones y controlar incluso la entrada del mar. Este año, mientras que varias ciudades europeas se inundaron como nunca, en Holanda se mantuvieron a salvo y bastante bien. ¿Cómo es que los holandeses han desarrollado esta tecnología y esta infraestructura y qué podemos aprender de ellos? Primero, este es un tema especialmente importante para ellos porque buena parte de su territorio está incluso por debajo del nivel del mar, pero segundo, y esto es lo que me parece más importante, son una sociedad que ha logrado ponerse de acuerdo para cooperar e invertir en este tipo de infraestructura que les permite aprovechar su abundante dotación de agua. Regresando a México, ¿qué tal si nos preguntamos en serio qué es mejor para el país si invertir en más y mejor infraestructura hídrica, no solo para evitar inundaciones y el sufrimiento de muchas personas, sino también para aprovechar mejor este importante recurso, o invertir en una refinería que además de ser pésima inversión nos aleja de los compromisos adquiridos con el resto del mundo para combatir el cambio climático? En este libro de ¿Por qué fallan las naciones?, de los profesores Acemoglu y Robinson, que por cierto es muy recomendable, se explica que la naturaleza de las instituciones entre las naciones es lo que marca la diferencia en sus resultados. Aquellos países que logran construir instituciones políticas y económicas incluyentes que permiten la participación de la sociedad son los que generan una mayor prosperidad, mientras que aquellos que generan instituciones excluyentes que no permiten esa participación fracasan. En México se está debatiendo actualmente la contrarreforma que el presidente envió al Congreso, lo que quiere revivir a la Comisión Federal de Electricidad al grado incluso de plantear políticamente el asunto como un tema de patriotas contra traidores a la patria y está presionando a los actores políticos con todo lo que puede.
Ya la semana pasada comentaba sobre la iniciativa eléctrica que no habla, por cierto, del bien del país, sino de la CFE. Algo a tener en cuenta es que esta contrarreforma haría todavía más excluyentes a las instituciones de nuestro país, ya que convertiría a la CFE, más que en una palanca de desarrollo que se pregona, en un instrumento de control para el gobierno, limitando a otros que también pueden participar en el sector. En programas pasados me he referido también a los proyectos mascota del presidente, como la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía, pero sin haber explicado, por cierto, que es un proyecto mascota. Y un proyecto mascota es aquel que se hace no porque sea rentable o más conveniente para la empresa o para un país, sino porque le gusta a la persona que toma las decisiones, igual que una mascota. Me parece que uno de los grandes problemas que tenemos en México, en el México actual, es que todavía no hemos logrado construir esas instituciones incluyentes y de hecho con la elección del 2018 le dimos un gran poder de decisión al actual presidente que tiene una visión bastante obsoleta de la política con la que está de hecho destruyendo muchas de estas instituciones incluyentes que se habían venido construyendo para restablecer instituciones excluyentes como esta reforma eléctrica que aseguran el poder pero impiden el progreso. ¿Acaso nos hemos preguntado como sociedad si estos proyectos son de verdad los que más le convienen al país? Incluso si creemos que una refinería es la mejor idea, de verdad, el mejor lugar para construir la era Dos Bocas Tabasco, ¿no sería más productivo para el país construir una sólida infraestructura para manejar el agua en el Valle de México y en el centro del país? ¿Por qué en estos proyectos no hubo filas de inversionistas y varios los está construyendo el ejército? ¿No será que no son rentables y el ejército pues no le va a decir que no al señor presidente? El problema para la economía de un país es que los recursos siempre son limitados para hacerle frente a todas las necesidades y por eso habría que priorizarlos de acuerdo con su rentabilidad social. Pero para ninguno de los proyectos que el presidente presentó se hizo una evaluación seria que justifique el gasto de los recursos públicos. Regresando al tema eléctrico, ¿de verdad podemos concluir que darle el poder rector absoluto a la CFE sobre el sector eléctrico es lo mejor para el país? En fin, espero que estas reflexiones sirvan para hacer una reflexión más profunda de lo que podemos hacer para construir un mejor país, porque de verdad podemos estar mucho, pero mucho mejor yendo en otra dirección. Siguiendo con los temas relevantes, esta semana tuvimos la visita del secretario de Estados Unidos, que junto con una delegación de alto nivel se reunió con el presidente y algunos de sus principales funcionarios. El tema central que el señor Blinken enfatizó fue el de la cooperación para la seguridad, al señalar que compartimos el compromiso de darle a toda nuestra población un futuro libre, pacífico y próspero, y para ello necesitamos seguridad, es el tema central. Con esta reunión se abren desde luego posibilidades de mayor entendimiento entre los dos gobiernos y ya veremos cómo va evolucionando. Pasando a los indicadores, las cifras de la industria automotriz fueron muy malos, con la producción de 208.1 miles de unidades que representó una contracción del 33% respecto a septiembre del 2020. En la gráfica vemos en azul claro los niveles promedio registrados en los años anteriores y en lo que va del 2021. La escasez mundial de chips y de algunas autopartes debido a problemas de logística marítima está afectando seriamente a la industria. Las exportaciones también se contrajeron sustancialmente, como vemos aquí, al sumar 195.3 miles de unidades, 24.2% menos que hace un año. Las ventas domésticas siguieron muy débiles, como vemos aquí, con un nivel de 76.9 miles de unidades, parecido al de septiembre del año pasado, pero muy inferior a las más de 100,000 unidades que se vendían en años previos. Con estas cifras, la importante industria automotriz cierra un mal tercer trimestre que seguramente tendrá un efecto claramente perceptible en el total de la actividad económica. Por otro lado, la inversión fija bruta creció 2.1% real en el mes de julio respecto a junio pasado, como vemos en este cuadro del INEGI, lo que representaría una tasa muy sólida en circunstancias normales, que desde luego no son las que tenemos ahora. En esta gráfica podemos ver los resultados mensuales en el último año, con el resultado de julio siendo el segundo más fuerte. En esta otra gráfica se observa que el nivel alcanzado por la inversión total todavía está 9% por debajo del nivel que tenía en el mismo mes del 2019, lo que representa una notable debilidad. Si ampliamos el rango de tiempo de la gráfica, podremos observar que el nivel de julio de este año es parecido al que había en el 2011.
Al interior de la inversión, la correspondiente a la construcción no residencial seguía 14.9 por debajo del nivel de hace 2 años, como vemos aquí. En cambio, la inversión en maquinaria y equipos se ha recuperado más rápido, quedando todavía 3.6% por debajo del nivel de hace 2 años. En otro tema, la inflación presentó durante septiembre una nueva sorpresa al alza, como vemos en esta gráfica, que presenta la diferencia entre la inflación observada y la que se esperaba en la encuesta de Citibanamex. Si recordamos que la sorpresa negativa de agosto se debió al control de precios del gas LP y que sin ese efecto la inflación también hubiera estado por arriba de lo esperado en agosto, en septiembre se sumarían 9 meses continuos de sorpresas al alza. En este cuadro del INEGI vemos que la inflación mensual fue de 0.62%, alcanzándose una inflación anual del 6%. En esta gráfica puede verse que la inflación en este mes de septiembre fue la más elevada para un mes de septiembre desde el 2009. Entre los genéricos que más contribuyeron al alza de la inflación de este mes, destaca el gas doméstico LP, a pesar del control de precios y de la creación de la empresa de gas Bienestar, lo que revela que los precios terminan reconociendo los costos de producción. La inflación subyacente, que recordemos es la parte menos volátil de los precios al consumidor, repuntó 0.46% en el mes para alcanzar una tasa anual de 4.92%, que como vemos en esta gráfica mantiene su tendencia ascendente. En esta otra gráfica podemos ver que la inflación subyacente todos los meses del año ha registrado sorpresas al alza. Actualizando mi pronóstico con este resultado me arroja que para el cierre del año terminaremos con una inflación general alrededor del 6.7% y una inflación subyacente de 5.08%, y si las cosas salen bien, el año que viene podrían regresar a niveles de 4 y 3.8%. Como podemos ver, la inflación no se ha portado nada bien y por eso Banco de México ha tenido que comenzar un ciclo de alza en la tasa de interés para adoptar una postura monetaria menos expansiva que contribuya a frenar la inflación. En otro indicador, la confianza del consumidor presentó una mejoría que diría es marginal en el mes de septiembre, como podemos ver en esta gráfica. Cabe recordar que al ser un indicador de difusión, los niveles por debajo de los 50 puntos indican un deterioro. En uno de los componentes del indicador, en que sí resulta positivo al estar por arriba de los 50 puntos, aunque apenas, está la percepción de la economía dentro de un año, como vemos aquí. El componente con mayor optimismo es el de las perspectivas del propio hogar para un año más adelante, que vemos en esta gráfica, bien por arriba de los 50 puntos. Sin embargo, llama la atención que la percepción sobre las posibilidades del hogar para comprar bienes durables se mantiene muy deprimida en niveles debajo de los 25 puntos, lo que quiere decir que los consumidores están muy pesimistas en este sentido, es decir, no ven posibilidades de realizar esas compras, siguen viendo que se deterioran. En Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de septiembre presentó malas noticias, ya que la creación de empleos no agrícolas fue de solo 194,000 cuando se esperaban 475,000, como vemos aquí. En esta siguiente gráfica podemos ver que la creación de empleo se ha desacelerado en los últimos meses, lo que puede ser una señal de que la economía en su conjunto también se está desacelerando. En el mercado laboral de Estados Unidos está pasando algo muy interesante, ya que por un lado se ha incrementado de forma notable la cantidad de la apertura de plazas no agrícolas, como vemos en esta gráfica, llegando ya a los 11 millones. Pero las contrataciones, en cambio, no han reaccionado con la misma fortaleza como vemos en esta otra gráfica, están muy por debajo. Si vemos las separaciones en esta otra gráfica, se han mantenido bastante estables luego del brinco producido por la pandemia. Y en esta otra gráfica, que me parece especialmente relevante, se muestra la diferencia entre contrataciones y separaciones, que ha crecido relativamente poco, sobre todo si consideramos el tamaño del estímulo fiscal. Uno de los resultados preocupantes, especialmente para la Reserva Federal, debería ser el fuerte crecimiento de 0.6% mensual en las remuneraciones medias por hora, que se anticipaban aumentando 0.4%. En esta gráfica podemos ver que las remuneraciones vienen desde mediados del 2020 aumentando por arriba de la tendencia que traían anteriormente, lo que puede contribuir a la inflación por el lado de los costos. Es cierto que la tasa de desempleo bajó más de lo previsto, como se ve aquí, a un nivel de 4.8%, pero me quedo con la impresión de que el reporte de septiembre nos deja una debilidad más marcada en el mercado laboral, que se está combinando con mayores salarios, y esto es una preocupación para el tema de la inflación.
Para la semana que inicia tendremos en México las cifras de ventas de la ANTAD del mes de septiembre, seguidas de la producción industrial del mes de agosto, los asegurados en el IMSS de septiembre y las minutas de política monetaria de Banco de México, en las que veremos los argumentos que utilizaron los diferentes miembros de la Junta. Me llama la atención ver cómo cambió la forma de percibir las cosas de la subgobernadora Galia Borja y por qué el subgobernador Esquivel sigue pensando en mantener la tasa. En Estados Unidos tendremos la inflación al consumidor de septiembre, las minutas de la Reserva Federal y las ventas al menudeo de septiembre. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión breve pero sustanciosa del profesor Thomas Sowell, conocido economista estadounidense, que decía: la primera lección de la economía es la escasez. Nunca hay suficiente de algo para satisfacer a todos los que lo quieren. La primera lección de la política es no hacer caso a la primera lección de la economía. Y con esto termino este programa número 240 con la invitación usual a que se suscriban al canal en YouTube. Si el comentario les gustó, le den like, lo compartan entre aquellos a los cuales también consideran que les pueda ser de utilidad. Desde luego que sigan realizando sus aportaciones en los medios que ven aquí, que ya conocen, para fortalecer las finanzas de Economía en Breve. Si tienen alguna sugerencia, comentario, que lo pongan en las redes sociales, que me lo envíen a través de mis medios de contacto. Aquí tienen mi correo y les deseo que tengan una excelente semana y muchas gracias.